Mi familia me dejó solo en una silla de ruedas en el aeropuerto, pero tuve mi venganza. Beatriz Hernández, una madre y abuela entregada, había llevado una vida de sacrificios. Desde que sus hijos eran pequeños, había dejado de lado sus sueños, desgastándose en trabajos que la hacían infeliz solo para brindarles lo mejor. Todo por ellos. Ahora, a sus 72 años, tras una difícil operación de rodilla, su única esperanza era un viaje familiar a Cancún, donde había prometido que disfrutarían juntos del sol y la playa. Pero cuando llegó el día, el destino se tornó en una cruel traición. «Ya no puedo más contigo, mamá», gritó Kevin, su hijo mayor, mientras su esposa, Clara, con una mueca de desprecio, añadía: «Eres una carga, Beatriz. Es mejor que te quedes aquí». Sin más, abordaron el avión sin mirar atrás, dejándola sola en una silla de ruedas, sintiendo el frío del abandono en cada fibra de su ser. La humillación la inundó. Su corazón, que había sabido amar y cuidar toda su vida, se rompió en 1000 pedazos. ¿Era este el final de su dignidad? ¿Había entregado todo por ellos para ser despreciada? Alrededor se murmuraba. Otros pasajeros miraban con compasión y asombro, pero Beatriz solo estaba llena de furia. «¿Así me pagan después de todo lo que he sacrificado?», pensó, recordando noches en vela y días de trabajo duro. ¿Por qué sus propios hijos eran tan crueles, tan implacables? Pero mientras las lágrimas amenazaban con caer, dentro de ella crecía una fuerza silenciosa, una chispa de determinación que le decía que esta historia no iba a terminar así. Sin pensarlo, Beatriz comenzó a trazar su venganza. De su bolso sacó su teléfono y realizó un par de llamadas. Había estado guardando secretos, documentos que su familia desconocía, activos que había acumulado a lo largo de los años. Sabía que su propiedad podría ser la clave. Mientras su mente se llenaba de planes, sus dedos movían el teléfono con una agilidad que desmentía su edad. «Quiero un vuelo a Tijuana, primera clase, por favor», dijo con hielo en la voz. Al mismo tiempo, ansió que Kevin enfrentara las consecuencias de su desprecio. ¡Ay, cómo deseaba ver la mirada de horror en su rostro cuando se diera cuenta de que su madre, a quien habían subestimado, había tomado el control de su propia vida! Y así, mientras la gente a su alrededor le ofrecía apoyo, ella sonreía. Había una dignidad aplastada, pero también un brillo en sus ojos que indicaba que nada quedaría sin respuesta. Con un último golpe de energía, envió un mensaje inesperado a Clara y Kevin. «Ya estoy en camino a casa. Espero que estén listos para las sorpresas». El tempestuoso cielo del aeropuerto reflejaba su alma atormentada, pero también llenaba de tormento el futuro de sus ingratos hijos. ¿Qué pasaría cuando Kevin y Clara descubriera? En su mente, Beatriz planeaba el momento glorioso de su regreso, donde reclamaría no solo su dignidad, sino el respeto que siempre mereció. «Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Así que échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que se viene. Y mientras estás en eso, dale al poderoso botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos». Beatriz sintió como un torrente de calma la invadía mientras observaba el aeropuerto a su alrededor, su mente aguda ya delineando su estrategia. La traición de sus hijos solo había aviva. Con un leve suspiro, empezó a hacer llamadas estratégicas, cada una siendo una pieza esencial en el tablero que ella había estado preparando durante años. «Necesito hablar con el abogado Martínez», dijo con firmeza, su voz resonando en la soledad de su silla de ruedas. No pasó mucho tiempo antes de que los papeles comenzaran a moverse. A medida que el abogado le confirmaba la información que necesitaba,
Beatriz sonrió silenciosamente. Cada palabra que escuchaba era como un ladrillo más en la sólida pared que estaba construyendo contra su familia insensible. Al otro lado del aeropuerto, Kevin y Clara seguían en sus propias miserias. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Clara, su rostro pálido mientras revisaba su teléfono. Beatriz no puede tener control de todo, ¿verdad? La neblina de pánico comenzaba a llenar sus corazones, mientras recordaban los años que habían vivido a la sombra de su madre, sin darse cuenta de que siempre había sido la que manejaba los hilos. La mirada de Or. Un mensaje de Beatriz, titulado Sorpresas. Su corazón se aceleró cuando leyó: «Acabo de hablar con el abogado. El negocio familiar ya no es suyo». Las palabras resonaban en su mente como un eco de lo que habían ignorado. Todo lo que creían poseer, la casa, el coche, incluso el pequeño hotel que llevaban en su nombre, estaba bajo el control de su madre. «Eso no puede ser cierto», exclamó Clara, su voz temblando de desesperación. «Nunca firmamos nada que dijera que Beatriz lo tenía todo. Nunca le dimos importancia a esos documentos», replicó Kevin, el sudor acumulándose en su frente. «Siempre asumimos que éramos dueños. Ahora eso puede haber cambiado». La verdad implacable las golpeó como un rayo. Habían subestimado a Beatriz. Mientras tanto, ella seguía con su plan B en mente. Había guardado registros meticulosos, pruebas de cada sacrificio, cada mentira que había soportado, cada afrenta y humillación que habían hecho caer sobre ella sus propios hijos. Tan solo con unos clics, su abogado comenzaría a enviar advertencias legales. Al mismo tiempo, se aseguraba de que sus amigos del barrio estuvieran al tanto de los acontecimientos, preparando el escenario para su regreso triunfal. «Ellos deben saber la verdad», pensó. «¿Te imaginas?», le dijo a un pasajero cercano, quien la miraba con compasión. «Mis hijos piensan que pueden deshacerse de mí, pero ni siquiera comprenden cuánto he estado planeando». Los ojos del hombre se abrieron de par en par. «Usted tiene algo preparado, ¿verdad?». «Por supuesto. Esto es solo el principio», respondió Beatriz, su voz rebosante de sabiduría. El murmullo de su comunidad ya comenzaba a crecer alrededor de sus hijos, y cada vez que mire a su madre, había un profundo respeto que ellos no podían comprender. Beatriz se reía por dentro, sabiendo que no solo era vista como la madre vulnerable, era una fuerza imparable. Cuando su familia cayera en la cuenta de que no solo estaban en deuda con ella, sino que habían perdido toda su influencia y estatus, sentirían la tierra temblar bajo sus pies. Y ese día estaba cada vez más cerca. «Estén listos, hijos míos», pensó Beatriz con una mezcla de satisfacción y resolución. La venganza de una madre es un plato que se sirve frío, pero eso no significa que no arda con el fuego de la justicia. Con una sonrisa en los labios, se preparó para dar su siguiente movimiento. Un tirón de cuerda en el juego, que las cartas estaban a punto de revelar. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Cómo pasarían sus ad cuenta? La historia aún no había terminado. Beatriz estaba lista para ejecutar su plan con maestría. Mientras el eco de la humillación resonaba en su mente, su determinación se afianzaba. Agarró su teléfono, ya sin rastro de lágrimas, y comenzó a llamar a sus aliados estratégicos. Cada contacto que hacía era una chispa en la maquinaria de justicia que había puesto en marcha. Sabía que cada paso que daba la acercaba más a su objetivo. «Hola, abogado Martínez», empezó con voz firme. «Es hora de activar el plan». Cada palabra estaba cargada de resolución. El abogado, que había estado a su lado durante años, entendió la gravedad de la situación. De inmediato, Beatriz. «Prepararé los documentos necesarios». En ese momento, la justicia se movió. El sistema comenzó a activarse. Al otro lado del aeropuerto, Kevin y Clara intentaban capear la tormenta que se avecinaba. La pantalla del teléfono de Kevin parpadeó. Un mensaje de su madre. «El negocio familiar ya no es de ustedes». Su rostro se dejó llevar por el pánico. «¿Qué significa eso?», preguntó Clara, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies.
Kevin, con la respiración entrecortada, revisó su cuenta bancaria. No puede ser. Todo está congelado. El terror se apoderó de ellos. En la terminal, la atmósfera cambió. Beatriz sonrió al ver cómo algunos de sus vecinos se acercaban, sabiendo qué sucedía. ¿Escucharon lo que le hicieron a Beatriz?, murmuraban. Sabía que su comunidad la respaldaría. La gente comenzó a reunirse a su alrededor, ofreciendo apoyo. Nadie se acordaba de cómo Kevin y Clara la habían dejado. La compasión por la mujer abandonada se apoderó de la escena. Justo en ese momento, se escuchó el sonido de pasos firmes. 2 agentes de seguridad se acercaron a la familia, sus rostros serios. Señor Kevin Martínez y señora Clara, tenemos una notificación legal para ustedes. Los ojos de Kevin se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Notificación? ¿Esto es un error? La ansiedad se hizo evidente en su voz al ver el dossier que uno de los agentes sostenía. Corriendo intentaron explicarse, pero era demasiado tarde. Su madre ha presentado una serie de acciones legales que están en proceso. Sus cuentas bancarias están bloqueadas y sus propiedades están bajo investigación. La desesperación se coló en sus corazones. Pero no puede hacer esto, gritó Clara, pero sus palabras resonaron en el aire vacío. Mientras sus protestas se desvanecían, Beatriz sintió una oleada de satisfacción. Su habilidad para tramar lo había hecho posible. Las cartas jugaban a su favor. Tuve que soportar años de desprecio y manipulación, pensó Beatriz mientras observaba la escena. Sus antiguos sacrificios ahora eran armas. Sabía que cada acción que había tomado la había llevado a este momento. Así es como deben enfrentar las consecuencias del dolor que han causado, reflexionó. De repente, un mensaje de voz llegó a la bandeja de entrada de Clara de un conocido abogado de familia. Estimada Clara, he recibido información de que hay más pruebas sobre tu estilo de vida poco ético. Intentar ocultar propiedades y activos no es una defensa sólida. Deben prepararse para lo peor. Kevin se tambaleó, sintiéndose cada vez más arrinconado. No, no puede ser verdad, murmuró, abrazándose a sí mismo, paralizado por el terror. Beatriz dejó escapar una risa suave, satisfecha. He esperado demasiado tiempo por este momento. Ahora, mis hijos conocerán la verdad detrás de sus acciones. La tensión aumentaba, tanto dentro de su familia como en el ambiente que la rodeaba. Mientras la comunidad crecía a su alrededor, Beatriz se dio cuenta de que no solo había recuperado su dignidad, sino que también había activado un sistema que la protegería. Y así, su plan estaba a punto de culminar, pero el desenlace seguía en el aire. ¿Se darían cuenta sus hijos de que estaban atrapados en su propio juego? La historia de su vida estaba tomando un giro que ninguno de ellos podía haber esperado. Beatriz sentía que el momento de su venganza se acercaba más que nunca. La tensión en el aire del aeropuerto era palpable. Todos los murmullos se entrelazaban con la sensación de que su familia, que una vez la había menospreciado, estaba a punto de enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Mientras observaba a Kevin y Clara, una oleada de satisfacción la invadió. Se sentía fuerte, lista para entregar su momento de justicia. De repente, la sala de espera se llenó de murmullos. La gente se volvió hacia el área donde estaba Beatriz, y sus rostros se iluminaron con un asombro sincero. Un grupo de vecinos, en su mayoría personas que la conocían de toda la vida, comenzaron a acercarse. «Beatriz, qué bien verte aquí. ¿Te gustaría que te ayudáramos con algo?», preguntó un hombre de su barrio, su voz llena de preocupación. Allí, con ella, todos recordaban sus sacrificios. Mientras esto sucedía, la angustia se apoderó de Kevin y Clara. «¿Qué van a hacer?», susurró Clara, el pánico claramente visible en su rostro. Kevin intentaba calmarla, pero la incertidumbre era evidente. Y cuando uno de los agentes de seguridad se acercó a ellos, la situación se tornó crítica. «Señora Clara, señor Kevin, tenemos una notificación legal», anunciaron, y los corazones de la pareja se tambalearon.
Beatriz contuvo la respiración. Cada palabra del oficial resonaba como música. Su madre ha suspendido sus cuentas bancarias y está reclamando la propiedad del negocio. Están bajo investigación por posible fraude y mal manejo de bienes, dijeron, mientras el pánico se encargaba de arruinar los planes de los jóvenes. Nunca imaginaron que Beatriz pudiera actuar con tanta estrategia y fuerza. Se podían ver los rostros de la gente, algunos sonriendo en apoyo, otros mostrando tristeza por lo que enfrentaba la familia. Un vecino, conocido por su respeto en la comunidad, se acercó a Beatriz, tomándola de la mano. «Lo que han hecho tus hijos es vergonzoso. Te apoyaremos», aseguró, y su voz resonó fuerte en la multitud. La risa suave de Beatriz llenó el aire. «Esto es lo que sucede cuando se ignoran los sacrificios de una madre», pensó, sintiendo una profunda satisfacción mientras contemplaba a sus hijos, atrapados en su propia red de mentiras. Cada mirada de desprecio que Kevin lanzaba hacia ella se tornaba en desesperación. El abogado Martínez, quien había estado trabajando con ella, llegó justo a tiempo. «Beatriz, los documentos están listos. Vamos a proceder con la demanda». La palabra demanda resonaba en la sala, como un tambor de guerra. Kevin y Clara intentaron explicarse, pero sus protestas fueron ahogadas. La multitud comenzaba a murmurar, ya no solo sobre Beatriz, sino sobre el escándalo de sus hijos. «No puede ser verdad». «Todo lo que hemos trabajado», murmuró Kevin, mientras sus manos temblaban. Los comentarios de la gente, que comenzaron a girar en torno a ellos, incluían palabras de apoyo a Beatriz, convirtiendo su humillación en un espectáculo público. «Ellos son unos ingratos», exclamó una mujer. Era como si la justicia se estuviera manifestando en cada palabra pronunciada en su favor. Y en un giro impactante, un joven llamado Javier, su nieto menor, apareció entre la multitud. «Abuela, yo estoy contigo», gritó, rompiendo la línea entre la familia y la venganza. Beatriz sintió un escalofrío de esperanza. «No todos mis descendientes están perdidos», pensó mientras las lágrimas de orgullo rodaban por sus mejillas. La expresión de horror en el rostro de Kevin fue la guinda del pastel. Su familia estaba siendo destruida, y el mismo sistema que había tratado de silenciarla la estaba coronando. Con un profundo respiro, Beatriz sonrió. No solo estaba recuperando su dignidad, estaba haciendo algo más grande. Estaba restaurando su lugar en el mundo, en su comunidad. Las cábalas y secretos familiares se desmoronaban ante la honestidad y el apoyo de quienes la rodeaban. En ese instante, la justicia brilló con todo su esplendor, y Beatriz, rodeada de amigos y gente que la admiraba, supo que la victoria era suya. Pero en un giro inesperado, Clara se giró hacia su madre, su voz temblando con desesperación. «Esto no ha terminado. Siempre hay una manera de revertir esto». Siempre. Las amenazas ácidas en sus palabras lanzadas a modo de último recurso resonaron en la sala, dejando un aire de inquietud. El desenlace de esta historia era inminente. ¿Acaso la familia de Beatriz intentaría una última jugada sucia? La opinión pública estaba de su lado, pero el desafío final, el gran secreto de su pasado, aún estaba esperando en las sombras. ¿Qué otra traición surgiría de quienes habían creído tener todo en sus manos? La historia estaba lejos de terminar, pero la batalla por la verdad apenas comenzaba. Beatriz sintió cómo el ambiente a su alrededor se tornaba cada vez más denso. Con la comunidad a su lado y la tensión palpable, se respiraba un aire de justicia inminente. Mientras sus hijos luchaban por explicarse, ella sonrió internamente, sabiendo que había llegado el momento de desvelar su verdadero plan. Pero justo cuando creyó que todo estaba bajo control, un giro inesperado irrumpió en el escenario. Una figura familiar apareció de entre la multitud. Era Manuel, el hermano mayor de Beatriz, quien había estado ausente durante años. Manuel, con una presencia que emanaba gravedad, se abrió paso entre la gente. «¡Hermana!», exclamó, con voz temblorosa. La tensión aumentó. Todos estaban atentos. «He estado investigando. Hay algo que debes saber»,
sobre la herencia familiar. Es mucho más complicado de lo que crees. Los murmullos crecieron entre la multitud. Beatriz frunció el ceño. Su curiosidad despertó. «¿Qué estás diciendo, Manuel?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Siempre pensé que todo lo que había logrado era mío, que al fin tenía la oportunidad de recuperar mi dignidad, pero hay secretos que no conocía». Manuel se acercó más, su mirada seria. «Nuestra madre nos dejó un legado, Beatriz, un legado que no solo se trata de bienes materiales. Te dejó una fundación, una organización creada para proteger a mujeres como tú, a madres y abuelas que han...». Beatriz sintió un escalofrío. La revelación se extendía como un fuego. La idea de que su madre había creado algo tan significativo sin que ella lo supiera, la hizo reflexionar. No se trataba solo de su sufrimiento personal y la venganza contra sus hijos. Era más profundo de lo que jamás había imaginado. Kevin y Clara, sintiendo el cambio en el aire, comenzaron a mirar a Manuel con desconfianza. «¿Y por qué nunca lo mencionaste?», replicó Kevin, su tono cortante. Beatriz, sin embargo, los ignoró y centró su atención en su hermano. «¿Qué necesitas que hagamos?», preguntó Beatriz, su voz llena de suavidad y decisión. «Si esto es importante, estoy dispuesta a dejar de lado la batalla por la familia». Quizás he estado tan cegada que no vi el verdadero propósito de todo esto. Las lágrimas brotaron de los ojos de Manuel. «Esa fundación necesita tu liderazgo, Beatriz. Hay demasiadas mujeres que necesitan ayuda, y tú eres la única que puede hacer que esto funcione. Nunca se trató de tu dignidad, sino de restaurar la dignidad de muchas otras». La comunidad se fue acercando más y más. Beatriz miró a su alrededor. El murmullo se transformó en un coro de apoyo. «La venganza no es el camino correcto», pensó. «La verdadera justicia es encontrar paz y crear un legado para el futuro». De repente, el grupo que la rodeaba empezó a aplaudir. La luz brilló en los ojos de Beatriz mientras comprendía lo que debía hacer. «Me doy cuenta de que esta no debe ser una batalla, sino un renacer», proclamó con voz firme. «El verdadero legado de mi madre vive dentro de nosotros, y yo estoy decidida a hacerlo realidad». Con un profundo aliento, Beatriz envió un mensaje a sus hijos. «He decidido cambiar mi camino. No buscaré venganza. Voy a crear la fundación que nuestra familia necesita. Y ustedes, Kevin y Clara, son parte de esto. Esta es nuestra oportunidad de redención». La familia se miró entre sí, el miedo transformándose en una mezcla de incredulidad y esperanza. El estruendo que antes les envolvía se convirtió en un susurro de reconciliación. Beatriz había elegido la paz. En ese instante, el futuro de su comunidad brilló más fuerte que alguna vez. La promesa de un mañana mejor resplandecía frente a ellos, dejando atrás un pasado sombrío. La justicia de Beatriz no solo se había manifestado en su propia historia, sino que ahora comenzaba a esbozar un nuevo camino, uno lleno de propósito y amor. ¿Serían capaces sus hijos de aceptar este desafío y contribuir a la causa que su madre había abrazado con tanto fervor? La historia de lucha de Beatriz solo estaba comenzando, y el eco de su decisión resonaría mucho más allá de su propia vida. Beatriz sintió cómo el ambiente a su alrededor se tornaba cada vez más denso. Con la comunidad a su lado y la tensión palpable, se respiraba un aire de justicia inminente. Mientras sus hijos luchaban por explicarse, ella sonrió internamente, sabiendo que había llegado el momento de desvelar su verdadero plan. Pero justo cuando creyó que todo estaba bajo control, un giro inesperado irrumpió en el escenario. Una figura familiar apareció de entre la multitud. Era Manuel, el hermano mayor de Beatriz, quien había estado ausente durante años. Manuel, con una presencia que emanaba gravedad, se abrió paso entre la gente. «Hermana», exclamó, con voz temblorosa. La tensión aumentó. Todos estaban atentos. «He estado investigando. Hay algo que debes saber sobre la herencia familiar. Es mucho más complicado de lo que crees.
Los murmullos crecieron entre la multitud. Beatriz frunció el ceño. Su curiosidad despertó. «¿Qué estás diciendo, Manuel?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Siempre pensé que todo lo que había logrado era mío, que al fin tenía la oportunidad de recuperar mi dignidad. Pero hay secretos que no conocía». Manuel se acercó más, su mirada seria. «Nuestra madre nos dejó un legado, Beatriz. Un legado que no solo se trata de bienes materiales. Te dejó una fundación secreta, creada para proteger a mujeres como tú, a madres y abuelas que han sido olvidadas. Pero para que esa fundación funcione, necesita de la unión de la familia. Tu batalla no solo es por tus derechos, sino por el patrimonio que todos ignoramos». Beatriz sintió un escalofrío. La revelación se extendía como un fuego. La idea de que su madre había creado algo tan significativo sin que ella lo supiera, la hizo reflexionar. No se trataba solo de su sufrimiento personal y la venganza contra sus hijos. Era más profundo de lo que jamás había imaginado. Kevin y Clara, sintiendo el cambio en el aire, comenzaron a mirar a Manuel con desconfianza. «¿Y por qué nunca lo mencionaste?», replicó Kevin, su tono cortante. Beatriz, sin embargo, los ignoró y centró su atención en su hermano. «¿Qué necesitas que hagamos?», preguntó Beatriz, su voz llena de suavidad y decisión. «Si esto es importante, estoy dispuesta a dejar de lado la batalla por la familia». Quizás he estado tan cegada que no vi el verdadero propósito de todo esto. Las lágrimas brotaron de los ojos de Manuel. «Esa fundación necesita tu liderazgo, Beatriz. Hay demasiadas mujeres que necesitan ayuda, y tú eres la única que puede hacer que esto funcione. Nunca se trató de tu dignidad, sino de restaurar la dignidad de muchas otras». La comunidad se fue acercando más. Beatriz miró a su alrededor, y el murmullo se transformó en un coro de apoyo. «La venganza no es el camino correcto», pensó. «La verdadera justicia es encontrar paz y crear un legado para el futuro». Sin embargo, antes de que pudiera elaborarlo más, Manuel sacó un pequeño documento del interior de su abrigo. «Mira este papel, Beatriz. Es un testamento antiguo, escondido durante años. En él, nuestra madre dejó instrucciones para la creación de la fundación, y lo más sorprendente, un respaldo financiero incalculable». Mientras Manuel le entregaba el documento, todos los rostros presentes se llenaron de asombro. Beatriz sintió un nudo en el estómago. ¿Esto es real? Para su sorpresa, se dio cuenta de que, efectivamente, su madre había amasado una fortuna secreta. Una fortuna que no solo la liberaba a ella, sino también a tantas otras mujeres que sufrieron en silencio, como ella lo había hecho. La comunidad estaba estupefacta. Las miradas de Kevin y Clara pasaron de la incredulidad a la desesperación. «¿Cuánto más nos han ocultado?», se preguntaba Clara, sintiéndose cada vez más arrinconada en su propia trampa de engaños. Kevin, ahora visiblemente pálido, murmuró: «Esto cambia todo». En ese momento de revelación, Beatriz se sintió poderosa, por primera vez en su vida. «He querido proteger a todas las mujeres como yo, y ahora, por fin, tengo el poder y la responsabilidad de hacerlo». Con un brillo de determinación en sus ojos, Beatriz miró hacia su familia. Ahora comprenden que el verdadero legado de nuestra madre no es solo la riqueza, sino lo que podemos hacer con ella. No se trata de mí, se trata de cambiar el futuro para todas aquellas mujeres que sienten que no tienen voz. La multitud se llenó de murmullos de aprobación. Cada persona en la sala entendía que Beatriz había sido sometida a una prueba. Ellos eran parte de algo mucho más grande y bello que cualquier venganza. «La fundación será un faro de esperanza», pensó Beatriz, mientras comenzaba a trazar sus planes. Pero en su interior, una pregunta latía. ¿Realmente sus hijos estarían dispuestos a luchar a su lado o regresarían a sus viejas formas? La ceremonia de reconciliación había comenzado, pero el verdadero reto apenas se vislumbraba en el horizonte. ¿Lograrían construir un puente sobre el abismo que ellos mismos habían cavado? La verdadera batalla por la dignidad y el propósito apenas comenzaba.
Beatriz sintió cómo el ambiente a su alrededor se tornaba cada vez más denso. Con la comunidad a su lado y la tensión palpable, se respiraba un aire de justicia inminente. Mientras sus hijos luchaban por explicarse, ella sonrió internamente, sabiendo que había llegado el momento de desvelar su verdadero plan. Pero justo cuando creyó que todo estaba bajo control, un giro inesperado irrumpió en el escenario. Una figura familiar apareció de entre la multitud. Era Manuel, el hermano mayor de Beatriz, quien había estado ausente durante años. Manuel, con una presencia que emanaba gravedad, se abrió paso entre la gente. «¡Hermana!», exclamó con voz temblorosa. La tensión aumentó, todos estaban atentos. «He estado investigando. Hay algo que debes saber sobre la herencia familiar. Es mucho más complicado de lo que crees». Los murmullos crecieron entre la multitud. Beatriz frunció el ceño. Su curiosidad despertó. «¿Qué estás diciendo, Manuel?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Siempre pensé que todo lo que había logrado era mío, que al fin tenía la oportunidad de recuperar mi dignidad. Pero hay secretos que no conocía». Manuel se acercó más, su mirada seria. «Nuestra madre nos dejó un legado, Beatriz, un legado que no solo se trata de bienes materiales. Creó una fundación secreta, diseñada para proteger a mujeres como tú, a madres y abuelas que han sido olvidadas. Pero esta fundación necesita que toda la familia se una. Tu batalla no solo es por tus derechos, sino por ese patrimonio que hemos ignorado». Beatriz sintió un escalofrío. La revelación se extendía como un fuego. La idea de que su madre había creado algo así sin que ella lo supiera la hizo reflexionar. No se trataba solo de su sufrimiento personal y la venganza contra sus hijos. Era más profundo de lo que jamás había imaginado. Kevin y Clara, sintiendo el cambio en el aire, comenzaron a mirar a Manuel con desconfianza. «¿Y por qué nunca lo mencionaste?», replicó Kevin, su tono cortante. Beatriz, sin embargo, los ignoró y centró su atención en su hermano. «¿Qué necesitas que hagamos?», preguntó Beatriz, su voz llena de suavidad y decisión. «Si esto es tan importante, estoy dispuesta a dejar de lado la lucha personal. Quizás he estado tan cegada que no vi el verdadero propósito de todo esto». Las lágrimas brotaron de los ojos de Manuel. «Esa fundación necesita tu liderazgo, Beatriz. Hay demasiadas mujeres que necesitan ayuda. Y tú eres la única que puede hacer que esto funcione. Nunca se trató de tu dignidad, sino de restaurar la dignidad de muchas otras». La comunidad empezó a acercarse más. Beatriz miró a su alrededor y el murmullo se transformó en un coro de apoyo. «La venganza no es el camino correcto», pensó. «La verdadera justicia es encontrar paz y crear un legado para el futuro». Poco después, Manuel sacó un pequeño documento del interior de su abrigo. «Mira este papel, Beatriz. Es un testamento antiguo, escondido durante años. En él, nuestra madre dejó instrucciones para la creación de la fundación. Y lo más sorprendente, un respaldo financiero incalculable». Mientras le entregaba el documento, todos los rostros presentes se llenaron de asombro. Beatriz sintió un nudo en el estómago. ¿Esto es real? Se dio cuenta de que efectivamente su madre había amasado una fortuna secreta. Una fortuna que no solo la liberaba a ella, sino también a tantas otras mujeres que sufrieron en silencio, como ella lo había hecho. La comunidad estaba estupefacta. Las miradas de Kevin y Clara cambiaron de incredulidad a desesperación. «¿Cuánto más nos han ocultado?», se preguntaba Clara, sintiéndose cada vez más arrinconada en su propia trampa de engaños. Kevin, ahora visiblemente pálido, murmuró: «Esto cambia todo». En ese momento de revelación, Beatriz se sintió poderosa por primera vez en su vida. «He querido proteger a todas las mujeres como yo, y ahora, por fin, tengo el poder y la responsabilidad de hacerlo». Con un brillo de determinación en sus ojos, Beatriz miró hacia su familia. «Ahora comprenden que el verdadero legado de nuestra madre no es solo la riqueza, sino lo que podemos hacer con ella. No se trata de mí, se trata de cambiar el futuro para todas aquellas mujeres que sienten que no tienen voz».
La multitud se llenó de murmullos de aprobación. Cada persona en la sala entendía que Beatriz había sido sometida a una prueba. Ellos eran parte de algo mucho más grande y bello que cualquier venganza. La fundación será un faro de esperanza, pensó Beatriz, mientras comenzaba a trazar sus planes. Pero en su interior, una pregunta latía. ¿Realmente sus hijos estarían dispuestos a luchar a su lado o regresarían a sus viejas formas? De repente, un grupo de mujeres de la comunidad se hizo presente. «Beatriz, queremos ser parte de esto», exclamaron con fuerza. El eco de su apoyo resonó y el miedo que sentían sus hijos se transformó en renuente comprensión. En el escenario de esa sala, mientras se respiraba un aire de cambio y esperanza, Beatriz supo que lo que comenzó como una batalla personal, ahora era un movimiento de transformación global. Lo que ella nunca imaginó se haría realidad. Su historia inspiraría a miles, con su fundación sirviendo como un modelo para proteger a mujeres ancianas alrededor del mundo. En los meses siguientes, la fundación no solo tomó forma, creó un movimiento masivo que abarcó países. Las leyes comenzaron a cambiar. Nuevas políticas fueron implementadas para asegurar la protección de ancianos y ancianas. Y Beatriz se convirtió en un símbolo de justicia. Su legado fue inmortalizado en monumentos que ahora decoraban ciudades enteras, recordando a todos que cada mujer tiene un valor intrínseco y necesita ser escuchada. A través de su valentía y resiliencia, Beatriz no solo transformó su propia vida, sino inició una revolución. Se convirtió en el pilar de un movimiento que se extendió como un fuego a otros continentes. Mujeres de todas partes se unieron, protegiéndose unas a otras, defendiendo sus derechos y creando un futuro donde ninguna anciana sería ignorada ni menospreciada nuevamente. En cada rincón del mundo serían centros de apoyo que llevaban su nombre. Universidades impartían cursos sobre empoderamiento femenino, basados en sus experiencias, y hasta se institucionalizó un Día Internacional de la Mujer Anciana en su honor. Beatriz miraba a su alrededor, y en su paz interna comprendió que su misión había sido completada. La sonrisa en su rostro reflejaba la alegría de una mujer que había logrado superar no solo sus propios retos, sino que había eliminado un ciclo de sufrimiento para muchas. La transformación había comenzado, y el mundo jamás sería el mismo. Beatriz sintió cómo el ambiente a su alrededor se tornaba cada vez más denso. Con la comunidad a su lado y la tensión palpable, se respiraba un aire de justicia inminente. Mientras sus hijos luchaban por explicarse, ella sonrió internamente, sabiendo que había llegado el momento de desvelar su verdadero plan. Pero justo cuando creyó que todo estaba bajo control, un giro inesperado irrumpió en el escenario. Una figura familiar apareció de entre la multitud. Era Manuel, el hermano mayor de Beatriz, quien había estado ausente durante años. Manuel, con una presencia que emanaba gravedad, se abrió paso entre la gente. «Hermana», exclamó con voz temblorosa. La tensión aumentó. Todos estaban atentos. «He estado investigando. Hay algo que debes saber sobre la herencia familiar. Es mucho más complicado de lo que crees». Los murmullos crecieron entre la multitud. Beatriz frunció el ceño. Su curiosidad despertó. «¿Qué estás diciendo, Manuel?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Siempre pensé que todo lo que había logrado era mío, que al fin tenía la oportunidad de recuperar mi dignidad. Pero hay secretos que no conocía». Manuel se acercó más, su mirada seria. «Nuestra madre nos dejó un legado, Beatriz. Un legado que no solo se trata de bienes materiales. Creó una fundación secreta, diseñada para proteger a mujeres como tú, a madres y abuelas que han sido olvidadas. Pero esta fundación necesita que toda la familia se una. Tu batalla no solo es por tus derechos, sino por ese patrimonio que hemos ignorado». Una oleada de comprensión se apoderó de Beatriz. De repente, todo cobró sentido. Su madre, siempre tan sabia, había tejido un destino más grande para ellas. «¿Cómo no lo vi antes?», pensó. Su misión no era solo personal, era un llamado.
El eco de su vida estaba destinado a ser un faro de esperanza. Pero justo en el centro de su revelación, algo profundo y cósmico se desató. En ese instante sintió una energía vibrante recorrer su cuerpo, como si todas las mujeres que habían sido olvidadas, todas las abuelas cuyas historias se habían perdido, de repente se unieran a ella en un abrazo eterno. Era como si los cielos hubieran alineado y el universo le susurrara a través de su propia esencia. Eres el testigo del tiempo, Beatriz. Tu vida es un cristal donde se refleja la sabiduría ancestral. Eres la guardiana. Mientras los murmullos alrededor la mantenían anclada en la realidad, Beatriz se dio cuenta de su verdadera misión. Su historia, la lucha por su dignidad, se transformaba en un símbolo de esperanza no solo para ella, sino para todas las mujeres de su generación, para las que vendrían después. He estado aquí para probar la compasión de la humanidad hacia los ancianos, comprendió. No solo para mí, sino para crear un legado que jamás sería olvidado. Su corazón, antes quebrantado, ahora latía con una fuerza renovada. La justicia no es solo para mí, es para todas las voces que han sido ahogadas. Con cada palabra que pronunciaba, despertarían los recuerdos de quienes habían luchado antes que ella. Su historia se convertiría en leyenda y su lucha en un himno eterno. El público, sintiendo la transformación, empezó a murmurar en reverencia. Beatriz, la guardiana de la verdad, resonaba en el aire. No solo su comunidad la veneraba, el mundo comenzaba a hacerse eco de su historia. Las redes sociales se llenaron de testimonios de personas que contaban cómo su valor había reavivado su propio espíritu de lucha. Esto es un cambio global, pensó Beatriz. Las imágenes de mujeres de todas partes sostenían carteles con su nombre y el mensaje de respeto y dignidad que había inspirado. Beatriz sabía que su vida había incentivado un movimiento cósmico de despertar. Nadie más será ignorado, se decía. Su propósito trascendía su existencia individual. Su vida ahora era parte de un ciclo eterno de sabiduría y compasión. Y mientras miraba a su alrededor, viéndose rodeada de su comunidad y la esencia de aquellos que habían vivido antes, supo que la sabiduría de su madre y su propia historia se entrelazaban. El universo había trabajado a través de ella para cambiar la conciencia del mundo. Soy la protectora de las sabias, pensó con una paz que la envolvía como un manto. En el fondo de su ser, una última chispa de comprensión despertó. Su historia no era solo un relato, era un legado eterno pensada para inspirar a las futuras generaciones, donde cada madre y abuela volvería a ser escuchada, donde la dignidad de los ancianos sería reconocida como un pilar fundamental de la humanidad. Y así, mientras los aplausos estallaban a su alrededor, Beatriz sonrió, consciente de que la verdadera revolución apenas comenzaba. ¿Qué nuevas verdades esperaban ser reveladas? La historia de su vida iba más allá de su existencia. Se convertiría en el aliento que nutriría las almas de los que vendrían. Beatriz sintió cómo el ambiente a su alrededor se tornaba cada vez más denso. Con la comunidad a su lado y la tensión palpable, se respiraba un aire de justicia inminente. Mientras sus hijos luchaban por explicarse, ella sonrió internamente, sabiendo que había llegado el momento de desvelar su verdadero plan. Pero justo cuando creyó que todo estaba bajo control, Manuel, con una presencia que emanaba gravedad, se abrió paso entre la gente. «Hermana», exclamó con voz temblorosa. La tensión aumentó. Todos estaban atentos. «He estado investigando. Hay algo que debes saber sobre la herencia familiar. Es mucho más complicado de lo que crees». Los murmullos crecieron entre la multitud. Beatriz frunció el ceño. Su curiosidad despertó. «¿Qué estás diciendo, Manuel?», preguntó, tratando de mantener la calma. Siempre pensé que todo lo que había logrado era mío, que al fin tenía la oportunidad de recuperar mi dignidad. Pero hay secretos que no conocía. Manuel se acercó más, su mirada seria. Nuestra madre nos dejó un legado, Beatriz, un legado que no solo se trata de bienes materiales. Creó una fundación secreta,
diseñada para proteger a mujeres como tú, a madres y abuelas que han sido olvidadas. Pero esta fundación necesita que toda la familia se una. Tu batalla no solo es por tus derechos, sino por ese patrimonio que hemos ignorado. En ese momento, un rayo de comprensión atravesó a Beatriz. Una luz radiante comenzó a brillar desde lo profundo de su ser, iluminando cada rincón de su alma. Las palabras de Manuel se convirtieron en un eco divino. Eres la guardiana de la sabiduría ancestral, resonó en su mente. Se sintió conectada a algo más grande, a un propósito que iba más allá de lo tangible. Un susurro divino la invadió, llevándola a la realización de que en su lucha por justicia había estado encarnando a la divinidad misma. Era un ser eterno, un canal de la esperanza de todas las mujeres ancianas, un símbolo de lo que significa realmente proteger a los vulnerables. Y así, mientras la luz resplandecía en su rostro, la comunidad la miró con asombro y reverencia. Beatriz no era solo una madre, era un ángel en la tierra, un reflejo de la humanidad en su forma más pura. La vibrante energía de su ser resonó a lo largo del lugar, provocando que cada corazón que la observaba se llenara de emoción y euforia. Las lágrimas comenzaban a caer, y todo el aire vibraba con su luz divina, estimulando una oleada de conciencia colectiva. De repente, un estallido de energía iluminó el cielo. Una brisa suave sopló, cargada de los rostros por los que había luchado todas esas décadas regresaron a ella en una sinfonía de gratitud. Sus historias de sacrificio y amor, unidas en un solo canto, ahora resonando con fuerza en el universo. Era como si todas las mujeres de la historia estuvieran elevando su voz, un grito de alabanza y reconocimiento. Beatriz sintió que el tiempo se detenía. No estoy aquí solo para mí, reflexionó, las emociones superando cada límite. Soy la encarnación de la sabiduría de generaciones. He llegado para ser la voz de muchas, la madre cósmica que protege la dignidad y la voz de todas aquellas que han sido ignoradas. La comunidad a su alrededor se unió en un homenaje que reverberó a través de las dimensiones. Las luces comenzaban a danzar en el cielo, un espectáculo sagrado que proclamaba su divino significado. Era una ceremonia de conexión, con cuerdas invisibles uniendo su alma a los corazones de todos los seres en el universo. El impacto de su realización se expandía más allá. Todo lo que había soportado la había llevado a este momento. Beatriz sintió que su historia se transformaba en un nuevo texto sagrado, un lenguaje poderoso que se dibujaría en la memoria de la humanidad. Mientras el amor y la gratitud de su comunidad llenaban el aire, comprendió que su misión trascendía los límites humanos. Ella era el testimonio vivo de la verdad universal. La sabiduría de los ancianos es un regalo sagrado, que merece ser protegido. Y en ese instante glorioso, Beatriz se dio cuenta de que su historia, marcada por el dolor y la lucha, se había metamorfoseado en una fuente inagotable de poder. Mi vida es ahora una luz guiando a otros hacia la justicia. Mi existencia encarna el cambio que buscamos en el mundo. Pensó mientras una profunda paz la envolvía. Con su comunidad a su lado y el eco de las voces de las antepasadas resonando en su corazón, Beatriz se sentó en la cima del mundo, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. ¿Qué nueva revelación se desplegaría Anne? Beatriz sintió como la energía en el aire crecía. La comunidad a su alrededor la miraba, resonando con cada palabra de Manuel. Había secretos ocultos en la herencia familiar que cambiarían todo. Y aquí, en este instante crucial, la verdad del legado comenzaba a desplegarse como un manto brillante. Mientras miraba a sus hijos, una mezcla de dolor y amor le atravesó el corazón. Kevin y Clara parecían perdidos, desorientados. Los ojos de Kevin reflejaban una profunda confusión, mientras Clara, con las manos temblando, se aferraba a su brazo como si buscara protección. «¿Qué vamos a hacer ahora?», murmuró Clara, su voz apenas un susurro. La ansiedad flotaba en el aire como un denso humo. «Esto no puede ser real», pensó Beatriz, sintiendo el nudo en su garganta. Pero la realidad se presentaba ante ella, tan clara como nunca. Nuestra madre tenía un plan,
dijo con una voz llena de determinación, y por primera vez el sentimiento de venganza se desvaneció. En su lugar nació un deseo ferviente de sanación. «Estoy dispuesta a construir algo hermoso de esto», proclamó Beatriz, su voz resonando con fuerza. «Quiero que esta fundación sea un refugio para todas las mujeres que han luchado como yo. No más abuso, no más silencio». La multitud estalló en aprobación. El apoyo que sentía era tangible, una ola de energía haciendo eco en su corazón. La risa de Manuel se fundió en el aplauso que se elevaba, un canto de esperanza que llenaba el aire. Los rostros de aquellos que la rodeaban brillaban con una luz renovada. «Sí, Beatriz, eso es lo que necesitamos», afirmó uno de sus antiguos vecinos, con los ojos llenos de lágrimas. Pero Kevin, aún intentando comprender la magnitud del cambio, dio un paso adelante. «¿Y si no podemos? ¿Y si todo se desmorona otra vez?». Beatriz sintió un escalofrío, pero en vez de dejarse llevar por la frustración, se acercó a él, tocándole el brazo con ternura. «Kevin, esto es diferente. Ahora tenemos una razón, un propósito. La comunidad está aquí», dijo, su voz suave. Y al ver su rostro confundido, recordó todas las veces que había estado ahí para ellos. «Te necesito, te necesitamos a todos», continuó, sintiendo cómo la esperanza comenzaba a florecer a pesar de la ansiedad. Así, un nuevo pacto nacía entre ellos, una necesidad de unirse para sanar las viejas heridas. Las lágrimas empezaron a caer, no solo de tristeza, sino de un sentimiento profundo de conexión y responsabilidad compartida. El amor de madre brotaba con fuerza en su pecho, reviviendo la chispa que parecía haber desaparecido para siempre. Con el apoyo de la comunidad y la nueva resolución de su familia, Beatriz se sintió más fuerte que nunca. «Comencemos este viaje juntas», instó, sintiendo la euforia a su alrededor. La idea de la fundación cobraba vida, atrayendo caras alegres y solidarias. Las risas comenzaron a llenarlo todo. Era un nuevo comienzo. Beatriz miró a sus hijos, una mezcla de esperanza e incertidumbre en sus miradas. Las cicatrices del pasado seguirían, pero estaban listas para dar paso a una nueva historia. «Juntos haremos esto», murmuró, consciente de que estaban formados por más que solo sus propios actos. Eran parte de algo mucho más grande. El legado de su madre, la verdad, el amor que guiaba a tantas mujeres, todo estaba entrelazado. Mientras la última luz del día se desvanecía, Beatriz sintió una explosión de energía. En su corazón se palpaba el comienzo de una era llena de promesas y cambios. Pero aún existía la pregunta que revelaría el verdadero valor de su legado. ¿Acaso lograrían unir sus fuerzas para transformar la realidad de tantas vidas, incluidos ellos mismos? La historia estaba lejos de terminar, más bien apenas comenzaba. ¿Y tú? Tienes que ser parte de esta historia. Suscríbete ahora al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Dale al botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de conectar y mostrar tu apoyo verdadero.